Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 124, en este día número 31 de la nueva normalidad, cumpliendo pues prácticamente un mes. De hecho, pueden ver que nuestro calendario inicia nuevamente ahora el 1 de julio. Tenemos todo un mes por delante para poder aplicar las medidas del semáforo de riesgo COVID, que es precisamente el que caracteriza a esta nueva etapa, en donde consideramos que las acciones de, en su momento, sana distancia, de limitación de la movilidad y por lo tanto de prevención de contagios, pues podemos tenerlo de manera regionalizada en los diferentes estados para que cada quien, respondiendo a su nivel de riesgo, a su perfil y panorama epidemiológico del momento, pueda tener mayor o menor interacción entre su población, y esto contribuya a que paulatinamente podamos tener incremento o una actividad más elevada de acciones públicas, de acciones educativas, de acciones laborales, pero siempre con la medida suficiente para cumplir con el principal objetivo, que es cuidar la salud poblacional. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente el semáforo de riesgo COVID, que se encuentra vigente durante toda esta semana y hasta el día domingo, y es muy importante entonces identificar cuáles son las actividades que se pueden realizar, cuáles no deben de realizarse u otras que se realizan con menos intensidad para cada una de las entidades federativas, algunas en nivel de riesgo alto, color naranja, otras en nivel de riesgo máximo, que es el color rojo. Veamos la siguiente diapositiva. En relación a la actividad hotelera, ya sabemos que en el rojo solamente se permite una ocupación del 25% y que además esta debe de ser orientada al personal que se encuentra en actividades esenciales, dado que el trabajo y las actividades laborales esenciales deben de mantenerse activas, lógicamente teniendo presente acciones de sana distancia y de medidas sanitarias que previenen el contagio entre los trabajadores o los que están activos en este tipo de funciones. Por lo tanto, requieren en muchas de las entidades federativas el poder contar con espacios de alojamiento para estas actividades y esa es la razón por la cual hay un 25% de ocupación en el semáforo rojo. En el naranja, bueno, dado que el riesgo baja un poco, entonces se puede incrementar esta ocupación, de hecho sube al 50%, y además se permite la apertura de áreas comunes, pero también con solo un 50% de aforo de estas áreas para poder tener precisamente una muy buena sana distancia. En el caso de restaurantes, cafeterías y negocios de este giro, en el caso rojo están cerradas, se permite solamente poder llevar a domicilio los alimentos o pasar a recogerlos si el establecimiento tiene la infraestructura para poder hacerlo. Y en el caso de los hoteles, estos deben de ser solamente ofrecidos a las habitaciones. Ya cuando estamos en un nivel de riesgo alto, que es naranja, pueden iniciar sus actividades con un aforo del 50%, precisamente para que exista la suficiente distancia entre las mesas y entre las actividades que se llevan al interior de este tipo de establecimientos. En el caso de servicios de barbería, peluquería, estéticas, etcétera, ya sabemos que en el nivel de riesgo máximo, en el rojo, se pueden dar a domicilio con medidas o protocolo sanitario, y en el caso del naranja se puede tener una actividad con un 50% de asistencia, el cual, para que se dé, se solicita que se realice vía el agendamiento o con citas para el tipo de servicio. Los parques y plazas públicas, recordemos que en ambos niveles de riesgo el enfoque es actividad física de las personas para que puedan tener este espacio en donde realizar este tipo de acciones, que además contribuyen también a mitigar los riesgos que en su momento generan casos graves de la enfermedad. En el semáforo rojo, 25% es el aforo, semáforo naranja puede incrementarse hasta un 50%. Los mercados, supermercados continúan ofreciendo sus servicios con un aforo del 50% en rojo, se incrementa 75% en naranja y se le pide a la población que contribuya
con la actividad, enviando solamente a un integrante de la familia a realizar las compras para así no tener aglomeraciones al interior de estos espacios. Los juegos profesionales en ambos niveles de riesgo pueden llevar a cabo sus actividades deportivas, pero solamente entre los equipos, solamente con su personal técnico. Los estadios deben de permanecer todavía cerrados y no se permite, lógicamente, el acceso de personas a este tipo de eventos. Veamos el siguiente grupo de actividades. Rápidamente sabemos que todas ellas están cerradas, que no se deben de llevar a cabo cuando la entidad federativa tiene su nivel de riesgo máximo, es decir, en rojo, pero cuando este nivel baja al nivel alto, que es el naranja, bueno, entonces en el caso de gimnasios, spas similares, 50%, también solo con citas para poder mantener una calendarización que permita, uno, la sana distancia y dos, la adecuada sanitización de todo el equipamiento que se utiliza al interior y para estos servicios. En el caso de cines, teatros, museos, eventos culturales, pero que tengan menos de 500 localidades, se pueden activar con un aforo de un 25% para tener la mayor dispersión de las personas que participen de estas actividades al interior de estos locales. Lo mismo sucede para los centros comerciales y el 25% es para cada uno de los locales, tiendas o comercios que se encuentran al interior del centro comercial, es decir, no debe de haber más de un 25% de aforo al interior de cada uno de ellos. Y en el caso de los espacios de culto, también un 25% para que puedan reiniciar estas actividades, pero que al hacerlas haya la suficiente sana distancia entre las personas que participan de estos servicios. Y para efectos de grandes congregaciones, como lo serían conciertos o eventos públicos similares, así como los bares y otros giros similares, estos sí cerrados en ambos niveles de riesgo, todavía no se permite la actividad correspondiente. Bien, veamos ahora el componente epidemiológico. Tenemos la actualización de las cifras a nivel mundial. Vemos incrementos ligeros pero constantes de todos los días en relación a la carga acumulada a nivel internacional. La pandemia sigue activa y sigue activa en la región de las Américas. Ese 57% se ha mantenido prácticamente durante la última semana. Los incrementos en el número de casos han sido, digamos, también constantes, por lo tanto el porcentaje no ha variado, pero tampoco ha disminuido, es decir, no vemos una disminución, una tendencia que sea descendente en la presentación de los casos activos, es decir, las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, que en su conjunto y en todas las regiones representan el 22% de todos los casos que hasta el momento se han confirmado de COVID-19 en el mundo. Veamos ahora la estadística a nivel nacional. El día de hoy tenemos 595.917 personas que han ingresado a protocolo de estudio, dado que el protocolo de estudio incluye la toma de una muestra para un diagnóstico por laboratorio. 289.142 salieron negativas, dieron negativas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto se descartan como casos de COVID-19, sin embargo 231.770 son las que se confirman como casos de COVID-19 porque dieron positivas a esta prueba. Dentro de este grupo que se confirma y se actualiza todos los días, se encuentran también las personas que lamentablemente han perdido la vida, que al día de hoy son 28.510 las que a causa de las complicaciones de la enfermedad, que sabemos que existen y están presentes, lógicamente no pueden recuperarse y por lo tanto lamentablemente fallecen. Si vemos la siguiente diapositiva, veremos la carga total acumulada de casos confirmados, que además genera una tasa de incidencia de 181.4 personas por cada 100.000 habitantes en México. Este es un dato que en su momento sirve para compararse con algunos otros países. Vemos cómo se distribuye esta carga acumulada en relación a las entidades federativas. Siempre han sido dos las entidades federativas que han mantenido la mayor carga acumulada. Las demás se mantienen en menores niveles de carga acumulada, pero también han estado paulatinamente incrementando su cantidad de casos y podemos rápidamente identificarlas en esta gráfica.
Veamos la siguiente diapositiva, son los casos que consideramos activos de la epidemia en México, tanto en el grupo de los que ya están confirmados, estos 24.734, como 47.757 casos que aún son sospechosos, pero por la fecha de su inicio de síntomas, es decir, en los últimos 14 días, también contribuirán a la epidemia activa. Y en la gráfica los vamos a ver distribuidos a ambos grupos por entidad federativa y en donde además vamos a poder identificar cuáles son las entidades federativas que entonces concentran la mayor carga de casos que aún son sospechosos. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución en el tiempo de cómo sucedieron o ocurrieron las defunciones. Las tenemos por fecha en la cual se produjo el deceso y además también podemos notar en la parte superior estas 2.204 defunciones que tienen una muestra de laboratorio y estamos esperando todavía un resultado. Es un número que ha tenido también una variación mínima en las últimas semanas, pero vemos cómo están también a su vez distribuidas en el tiempo prácticamente en los últimos 30 días. La siguiente diapositiva es la misma información, sin embargo distribuida ahora por entidad federativa para poder identificar dónde se encuentran las mayores cargas de defunciones, así también como en dónde vamos a ver en los siguientes días un incremento cuando estas defunciones aún sospechosas tengan un resultado. Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente la distribución también en el tiempo de los casos confirmados acumulados hasta el momento, pero también sumamos y colocamos los casos que aún son sospechosos para poder precisamente ver nuestra tendencia de la curva epidémica y cómo ésta se está comportando. Vemos que ha sido similar prácticamente a las últimas semanas y en la medida que estos casos sospechosos continúen confirmándose o descartándose, irá modificándose lógicamente esta pendiente. Vemos que la pendiente que en su momento se grafica cuando sumamos ambos grupos, realmente no es una pendiente que tenga una ascendencia abrupta, es decir, la velocidad que lo hemos estado también comentando en conferencias anteriores se ha mantenido estable, no tenemos un cambio importante en la velocidad, vamos a estar dando seguimiento también a este punto. En la siguiente diapositiva es la distribución de solamente aún esos casos que son sospechosos por entidad federativa. Podemos también ver que son dos las entidades federativas que además son las que han concentrado la mayor carga de enfermedad confirmada hasta el momento, las que también concentran la mayor carga de casos aún sospechosos. Luego vienen ya otras entidades federativas que tienen por lo menos o al menos de la mitad de esta carga acumulada en estas dos primeras, pero que también contribuyen lógicamente con el total. Veamos la siguiente diapositiva, es ahora la carga acumulada de los casos confirmados. Vemos que el incremento porcentual del día de hoy es similar al del día de ayer, 2.5% tanto para ayer como para el día de hoy, lo cual continúa manteniendo esa tendencia de desaceleración de la transmisión que habíamos estado observando prácticamente desde la mitad del tiempo en el que ha sucedido la epidemia en México.